Bueno, buenos días otra vez. Continuamos con la experiencia de Carlas, que es médico y nos estaba contando su camino profesional. Bueno, pues os he comentado que soy cirujano de columna y que para llegar aquí, pues que todo empezó y por qué estoy trabajando de médico y de cirujano de columna, pues os comentaba que quizás pues el interés que tuve en la primaria por las asignaturas científicas, ¿no? Por biología, por física y química y sobre todo por el cuerpo humano, ¿no? Me gustaba mucho el cuerpo humano y paralelamente a mi formación normal, empecé también una formación como músico en el Conservatorio de Tarrasa. Y eso hizo que paralelamente fuera desarrollando una actividad normal pues, primaria, secundaria, etcétera, y por otro lado pues fuera desarrollándome como músico que me permitió pues interactuar y ejercer pues otro tipo de actividades, ¿no? El hecho de que me gustaran las ciencias pues fue decisivo pues para que cuando entré en secundaria, en lo que nosotros llamamos BUP y luego COU, el bachillerato de ahora, pues ya cogiera pues una disciplina científica, aunque, y tengo que reconocer que hubo un profesor que interaccionó o que me me hizo ver que había otras cosas que no eran solo científicas, ¿no? Como la historia, el arte, etcétera, que también pues, forman parte de una de mis pasiones, ¿no? En la secundaria, cuando estaba desarrollando pues, el programario, pues me fue interesando la ciencia y sobre todo pues, el interés por el cuerpo humano. Y sí que es verdad que quizás influyeron en mi decisión de hacer medicina, pues el papel de mi médico de cabecera, ¿no? Que era una persona que le tenía una gran admiración, cómo nos trataba a mi entorno, a mi familia, cómo me trataba a mí, el papel que ejercía. Y por supuesto que también tuve una influencia de las series de televisión que había en mi momento, ¿no? Me acuerdo de a Coro Oberta, Corazón Abierto, ¿no? Que fue una serie que influyó bastante en que me fuera orientando, aunque yo no tenía ningún familiar directo que era médico, pues que me fuera orientando hacia medicina. Afortunadamente tuve un currículum académico que permitió que pudiera entrar en medicina y bueno, pues la experiencia en la universidad fue muy interesante, ¿no? Relacionarte con muchísima gente, con muchos profesores, con muchos entornos e ir dirigiéndote un poco hacia donde querías desarrollar finalmente tu actividad. Yo tenía muy claro que no quería hacer un desarrollo solo intelectual, sino que quería tener un trabajo que también participara pues las manos, ¿no? La habilidad manual, y quería una especialidad médico-quirúrgica. Y cuando dejé la universidad propiamente dicha para seguir los estudios universitarios en la unidad docente en el hospital, los 4 últimos años de la carrera, pues tuve la suerte de coincidir con unas de las personas que me han hecho de mentores y que me han facilitado y que me han hecho ver que la cirugía de la columna o la patología de la columna era muy interesante, ¿no? Estuve pues durante 4 años interaccionando con personas de Vallebrón que se dedicaban a la columna y que me han hecho ver pues que la patología de la columna era muy interesante. Una vez ya tenía decidido que la patología de la columna y la cirugía de la columna o la traumatología y la ortopedia, que es la base desde la cual se puede desarrollar esta subespecialidad, pues teníamos un hándicap importante y se sigue teniendo ahora, que es que se tiene que hacer una especialidad arreglada y tienes que hacer un examen para poder acceder pues, a médico interno residente. Y eso en mi caso fue difícil y a veces estuve a punto de tirar la toalla porque me tuve que presentar 3 veces al MIR y eso pues fue una experiencia pues muy dura, ¿no? De rechazar pues una posición porque quería hacer una actividad determinada, pero también me permitió estudiar muchísimo y eso fue muy interesante y sobre todo compartir experiencias que si no, no hubiese compartido. Me acuerdo que durante ese periodo de tiempo, pues pude ejercer de médico de una estación de esquí y es una experiencia
que nunca voy a olvidar en el bagaje profesional que voy llevando, ¿no? Cuando conseguí hacer traumatología y ortopedia en el hospital donde yo estaba, no teníamos una dedicación específica a la cirugía de la columna, pero gracias pues al apoyo y al soporte que tuve de las personas que ya había conocido anteriormente en cirugía de la columna, pues me abrieron la puerta a distintos colegas, a distintos perfiles profesionales, a distintas personas que fueron influyendo muy positivamente en mí para que siguiera trabajando en la disciplina de la columna. Y cuando acabé mi formación de residente, pues tuve la oportunidad de viajar y hacer extensiones de mi especialidad pues, en distintos centros de España y en distintos centros de Europa y de Estados Unidos. Y recuerdo pues, con mucha pasión pues 3 meses que estuve estudiando en Minnesota, en Minneapolis, con un equipo excelente de cirujanos de columna que también han influido de una manera muy importante, ¿no? Siempre intentar conocer y apreciar y ver y tener curiosidad con la actividad que hacen otros profesionales, pues siempre es una cosa que enriquece y que enriquece mucho, ¿no? ¿Por qué me gusta medicina y por qué sigo haciendo medicina? Pues yo creo que es una buena situación para compartir pues, actividad de gestión, en mi caso, actividad científica, porque podemos desarrollar ensayos clínicos, podemos hacer comunicaciones, podemos formarnos y ayudar a formar a cirujanos para que desarrollen su actividad en el futuro. Y, por supuesto, porque te permite desarrollar una actividad asistencial que, bueno, pues es una parte importantísima en la que te comprometes con la salud de tus pacientes, intentas saber cuáles son sus problemas y de qué manera tú puedes interaccionar y facilitar pues su recuperación, ¿no? Es un hecho que forma parte de nuestras vidas y esto hace que tengamos que tener una actualización constante, que tengamos que tener una disciplina a la hora de trabajar y de implicarnos con nuestro trabajo. Y bueno, es muy interesante el aprender siempre, no siempre de las cosas que nos aporta la bibliografía científica, sino de las cosas que nos aporta pues, el día a día de nuestra actividad. Por supuesto que para desarrollar una actividad pues tienes que tener herramientas para poderlas desarrollar y durante mi periodo de actividad laboral pues he necesitado recursos para poder seguir tirando hacia adelante con mi actividad y pues he tenido que realizar pues un máster en dirección y gestión de centros de salud, he realizado también un máster en diseño y evaluación de ensayos clínicos y ahora estoy también desarrollando un máster en salud digital dado que, dado que ahora pues, es tan importante y desde hace tiempo, pero ahora más con el efecto de la pandemia, pues desarrollar o interaccionar de una manera distinta con nuestros pacientes, ¿no? Aspectos positivos de nuestra profesión, pues por supuesto es esta interacción y esta capacidad de mejorar a los pacientes, a la sociedad, etcétera. Pero también hay aspectos negativos en nuestra profesión, como es a veces que nos blindemos o que nos cerremos solo en trabajar en nuestro campo y tenemos que tener en cuenta que tenemos un entorno y que tenemos una familia y que estamos nosotros y que tenemos que poder compartir con todos. Y uno de los aspectos muy negativos en nuestra actividad, por ejemplo, es asumir el fracaso, ¿no? El fracaso de nuestras acciones o porque no acaban de estar bien hechas o porque no consiguen los resultados que nos gustarían obtener porque forman parte de las posibilidades cuando hacemos un tratamiento en un paciente. Creo que es una profesión que es muy interesante, que yo creo que os puede seducir a muchos de vosotros, que tiene mucho futuro, porque la medicina están cambiando muchos aspectos, pero va a seguir siendo. Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y la salud digital pues, es uno de ellos. Y seguro que estaré pues, para solucionar y para contestar a todas vuestras dudas.
Genial, pues muchísimas gracias, Carles. Muy interesante. Ahora vamos a cambiar de sector totalmente y vamos a dar paso a Itziar, que es arquitecta de soluciones en ingeniería en inteligencia artificial y ella os lo va a explicar mucho mejor. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Itziar, soy arquitecta de soluciones de inteligencia artificial en IBM. Llevo ya 7 años en el mundo de la tecnología, 5 o 6 siempre involucrada en proyectos relacionados con esto de la inteligencia artificial. Y bueno, seguramente sea una de las primeras veces, ¿no?, que oís hablar de una profesión como arquitecto o arquitecta de soluciones. ¿Qué es lo que hace un arquitecto de soluciones? ¿Cómo es mi día a día? Imagino que cuando habéis visto arquitecto, os habéis imaginado, ¿no?, quizás la profesión más tradicional de una persona que, dado un reto, como por ejemplo, hoy tenemos que construir un edificio que tiene que albergar, por ejemplo, un colegio, pues necesitamos unos espacios para las clases, unos espacios más de ocio, espacios para laboratorios, ¿no? Y a partir de ese reto, un arquitecto lo que hace es proyectar, conceptualizar cómo va a ser ese edificio, cuáles son materiales que se deben utilizar y posteriormente lidera y supervisa, ¿no?, la construcción de ese edificio. Esto llevado al mundo tecnológico es prácticamente muy similar. Básicamente lo que hago yo es, a partir también de un reto, como por ejemplo, imaginaros que una empresa que construye, que hace teléfonos móviles, dice, oye, pues me gustaría construir una aplicación móvil o una página web desde la que cuando el usuario reciba, el cliente reciba el teléfono móvil, si tiene algún problema, pueda contactarme. Pueda, por ejemplo, primero desde la aplicación móvil que quiero construir, hablar con un asistente virtual y a partir de ese asistente virtual, pues ayudarle a configurar su nuevo teléfono, si tiene cualquier problema que me envíe una foto, que me envíe un vídeo, que me pueda videollamar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además esto lo puedo hacer, por ejemplo, desde también una página web. Yo lo que hago es recoger todas esa problemática, esos requisitos y pienso, conceptualizo cuál debe ser la solución tecnológica asociada a ello. Oye, pues en este caso vamos a tener tecnologías móviles porque hay una aplicación móvil, vamos a tener tecnologías web porque queremos que también se desarrolle una página web, tenemos temas de videollamadas, tenemos un asistente virtual, etcétera, ¿no? Entonces yo al final me encargo de construir también ese plano de la solución tecnológica que se debe construir, analizar cuáles son los componentes y cuáles son las mejores tecnologías para llevar a cabo esa solución. Además de toda la tecnología que existe, yo me he especializado en inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, seguramente vosotros, ¿no?, por la cultura popular, las películas, series que vemos, normalmente siempre se conceptualiza en robots inteligentes, súper inteligentes, o también como en entes, ¿no?, malvados, que normalmente siempre quieren acabar o bien con la tripulación de la nave o bien con la humanidad. Nosotros en el mundo de la inteligencia artificial, a este tipo de inteligencia artificial le llamamos la inteligencia artificial general, ¿no?, que quizás es la más futurista que podamos tener. Actualmente en inteligencia artificial nos encontramos en un momento en el que la inteligencia artificial es muy buena haciendo tareas concretas. Por ejemplo, estoy segura de que utilizáis aplicaciones de movilidad. Oye, estoy en esta ubicación y quiero ir a esta otra. También estoy segura que utilizáis filtros, ¿no?, en las que existe reconocimiento facial, reconoce vuestra cara y podéis incorporar un filtro en vuestra cara. Bueno, detrás de todas estas aplicaciones hay inteligencia artificial y, como veis, es muy buena haciendo una cosa. En el caso de la movilidad, diciéndote cuál es la mejor ruta, cuál es la ruta óptima entre dos puntos. En el caso de los filtros, haciendo reconocimiento facial. Entonces, yo soy experta en técnicas de inteligencia artificial, en la tecnología, ¿no?, el amplio abanico que tenemos dentro de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también es muy amplia, ¿no? Entonces, digamos que yo soy experta en tecnologías y dado un reto, como hablábamos antes, oye, necesito construir
un asistente virtual. O me gustaría incorporar dentro de mi aplicación móvil un algoritmo a la que si le subes, por ejemplo, le subo una foto de una prenda o un outfit que me ha gustado, me dé prendas similares o outfits similares, ¿no? Yo me encargo de pensar y construir la mejor solución dado ese reto. ¿Cómo llegué a trabajar en esto de la inteligencia artificial? Bueno, yo cuando estaba en bachillerato, la verdad es que tenía como muchas vocaciones o muchas ramas que me gustaban, ¿no? Pensaba en estudiar tanto medicina, porque me gustaba mucho la biología, también me gustaban mucho las letras, también me gustaba mucho el tema de periodismo, ¿no? Me imaginaba en algún país del mundo siendo reportera, pero es cierto que también desde muy pequeña me gustaba la tecnología, ¿no? Siempre tenía la fama de, cuando me daban algún aparato electrónico, desmontarlo y volver a montarlo, ¿no? Hasta que me aburría. Entonces, bueno, animada por mi padre era ingeniero industrial, pues él me dio un poco ¿no? Y me animó a estudiar ingeniería. Hice una doble ingeniería en organización industrial e ingeniería en informática. De ambas carreras es cierto que la que más me gustaba era informática, y durante la carrera descubrí la inteligencia artificial. Tuvimos una asignatura que era inteligencia artificial y era la que más me gustaba. Durante la carrera también tuve la oportunidad de hacer un intercambio con una universidad de Dinamarca, en la que también pude continuar viendo temas de inteligencia artificial, y cuando terminé me surgió la oportunidad de trabajar en IBM, que es una de las empresas a nivel internacional que más invierten en esta tecnología. Y desde entonces pues me he ido desarrollando, participando en iniciativas, desarrollando proyectos relacionados con inteligencia artificial. Aquí es importante destacar que cuando yo estudiaba bachillerato, incluso cuando estudiaba la carrera, no existía la disciplina de inteligencia artificial en el mundo empresarial como existe ahora, ¿no? Sí que se estudiaba en el ámbito académico, pero a nivel empresarial no existían este tipo de profesiones, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Ver cómo, en mi caso, pues no es algo secuencial, no es, oye, yo me quería dedicar a inteligencia artificial, ¿no? Sino que lo fui descubriendo poco a poco en la carrera, y profesiones que no existían hace 10 años, pues ahora las tenemos, ¿no? Cuando estaba trabajando en IBM, ya llevaba 2 años, también me surgió la oportunidad de ir a Canadá a aprender una nueva metodología de diseño, metodologías de co-creación, de innovación, de ideación. Y bueno, esta parte, fue también un punto de inflexión para mí, porque además descubrí que, además de tecnología, me interesaban muchísimo los temas de innovación, y desde entonces he ido complementando, ¿no? estas dos grandes disciplinas. Actualmente he vuelto a la universidad. Una de las cosas que destacaba Carlas, ¿no? Era el tema de aprender continuamente. En mi caso también se cumple, y más en una tecnología, con las nuevas tecnologías, pues es súper importante estar al día y estar continuamente formándote. Y bueno, pues por mi parte, como veis, lo que os puedo decir es que podéis ir descubriendo lo que más os gusta, no de manera secuencial, ¿no? Sino que puede ir cambiando a lo largo de vuestras carreras. Y nada, dispuesta a contestar vuestras preguntas al final de la sesión. Genial, pues muchísimas gracias, Itziar. Yo creo que ya en este poquito tiempo nos has desmontado muchos estereotipos o muchas ideas que podíamos tener, y nos has abierto otras un poco a la realidad. Y efectivamente os animamos también a enviarnos preguntas, porque ahora, cuando termine la última intervención, vamos a poder tener un momentito para charlar y realizar algunas preguntas a nuestros ponentes. Muchas gracias, Itziar. Y Quique, director de Compañía de Artes Escénicas, es tu turno. Cuéntanos, nos vamos otra vez a otro sector distinto.
Muy bien, otro giro. Yo de tecnología igual no puedo hablar tanto, me temo. Pero bueno, yo, bueno, como dice Sara, dirijo una compañía de artes escénicas. Cuando hablamos de artes escénicas, en mi caso concreto, está muy especializado en música y danza, pero también con algo de teatro. Pero en cualquier caso, un poco, yo sí que voy a empezar contándoos cómo llegué hasta aquí, ¿no? Todo empezó, esto suena muy abuelo, pero todo empezó cuando tenía 4 años, ¿no? Yo de pequeño era un niño pues muy tímido, ¿no? Y cuando digo muy tímido, siempre especifico, no era el típico niño tímido, mono y adorable, sino que como que estaba muy empanado, ¿no? O sea, como que me costaba muchísimo y tenía las habilidades sociales en -10, ¿no? Entonces, incluso mis padres tuvieron alguna que otra charla con mi tutora en el cole para ver qué podían hacer, porque yo no hablaba nada con nadie, ¿no? Y dijeron, bueno, pues como a mi hermano mayor le funcionó, que tiene 3 años más que yo, le funcionó lo de meterle en la escuela de música, pues metemos al chiquillo ahí a ver si espabila un poco y a ver qué tal le va, ¿no? Y la verdad que, bueno, aceptaron bastante porque sí que es cierto que desde aquel momento en el que empecé a estudiar percusión en la escuela de música de mi pueblo con 4 años hasta el día de hoy, no ha habido ningún momento en el que haya dudado lo más mínimo de la labor y la profesión o los estudios bueno, que quise hacer y a lo que me quería dedicar, ¿no? De hecho, en el pueblo yo siempre era el del tambor, era el niño que salía con el tambor en las procesiones de Semana Santa. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, fueron avanzando los años y sí que es cierto que yo entré a estudiar percusión, pero entré a estudiar percusión clásica. Sí que sé tocar batería, sí que sé tocar instrumentos de música moderna, pero me centro mucho en música clásica. Y el conservatorio profesional, pues bueno, sí que hay como una tradición, una cultura muy importante de esa visión del artista casi prodigio o solista, ¿no? Como esa visión de vamos a concursos, vamos a festivales que tienes que ganar sí o sí, ¿no? Yo pues tuve la suerte porque desde pequeño pues se me daba bien esto de la música clásica, ¿no? Y empecé a ganar pues con 13, 14 años pues, todos los concursos a los que iba yendo. Y está muy feo que lo diga, pero lo cuento porque bueno, pues al final iba un poco casi como el mono de feria, que iba de concurso en concurso, el niño que tocaba muy bien, ¿no? Y que incluso me llevó a actuar de solista en algunos sitios. De hecho, creo que no recuerdo bien, pero creo que fue a los 17 años así, tuve la suerte de actuar en el Auditorio Nacional con una orquesta sinfónica detrás y actuando como un solista estrella del rock máximo, ¿no? Todo iba bien hasta que, bueno, entré en la carrera, hice grado superior en el Conservatorio de San Sebastián, hice la especialidad de percusión, o sea, seguí toda la trayectoria del conservatorio más típica. Ahí yo seguía pues compaginando la parte de estudios con la parte de pues algunas giras o algunos conciertos como solista, pero hubo un momento en el que me empecé a dar cuenta de que en realidad no estaba disfrutando lo más mínimo de ese proceso, ¿no? Sí que es cierto que ese niño pequeñito, ¿no? Que con 4 años era tremendamente tímido, pues por muy bien que se le diese a actuar en público, pues no tenía por qué haber superado el hecho de que plantarte delante de un auditorio con 1000 personas mirando y tú teniendo que tocar, ¿no? Seas tú solo, sea en un grupo de cámara, o sea con una orquesta, pues la verdad que genera bastante presión. Y en mi caso, pues no tuve demasiados apoyos para poder sobrellevar esa, bueno, pues ciertas presiones, ¿no? Esto que lo cuento, que suena como muy dramático, pues bueno, lo que hizo fue pues ir poco a poco desmotivándome de esa visión de, oye, yo me quiero dedicar a ser un músico profesional y encima de música clásica, ¿no? Entonces, tuve un momento un poco de crisis cuando estaba en primero o segundo de carrera, el que yo dije, bueno, yo había entrado a estudiar música desde los 4 años y en teoría a mí esto se me daba bien y estaba, vamos, llevo toda la vida sabiendo que esto era lo mío. Si resulta que no es lo mío, ostras, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué he hecho mal en mi vida? Y tuve la suerte de que, bueno, tuve un profe en el superior, que es pedagogo además, y que me echó una mano bastante, pues bastante guay para reguiarme o reorientarme, ¿no? Y sí que es cierto que esto, os aviso también a aquellos o aquellas que os queráis dedicar a la música, que no todo el mundo tiene la suerte de encontrar ese tipo de perfiles en los conservatorios. El itinerario de educación musical, desde que empiezas desde pequeñito hasta que acabas, está muy enfocado a ser un músico solista y a ser un músico profesional. Muy pocas veces te cuentan, por la propia estructura del programa que hay otras salidas, ¿no? Y justo este profe hizo eso conmigo. Bueno, me explicó que, oye, que te puedes dedicar a la educación, que te puedes dedicar a la gestión cultural, que hay 1000 opciones más, ¿no? Y que además hay muchas opciones para disfrutar de la música sin tener que sufrir toda esa presión, ¿no? Y a mí la parte de educación me interesó mucho. Esto no fue de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que poco a poco, oye, pues yo fui leyendo, fui viendo las posibilidades que tiene la educación musical bueno, en mejorar la vida de las personas y para cuando estaba en tercero o cuarto de carrera,
empecé a involucrarme en general en proyectos de educación musical y de innovación social, ¿no? Y aquí me estaba haciendo gracia porque sorprendentemente enlaza un poco con la parte de Itziar, ¿no? Empecé a estudiar muchísimo, me interesó mucho más incluso que la carrera que estaba haciendo, el mundo de la innovación y de la innovación social. Empecé a estudiar sobre metodologías ágiles, sobre cambio social, sobre proyectos de innovación educativa, ¿no? Por las mañanas estudiaba y tocaba y hacía técnica en el conservatorio, pero por las tardes investigaba esto. Y poco a poco me involucré en algunos proyectos, pues, como por ejemplo, no sé si os sonará, yo creo que no, porque por suerte todavía pues, sois más jóvenes que nosotros y nosotras, y nos sonará las charlas TED, que son eventos que organizamos en Gran Vía con jóvenes, yo dirijo el de jóvenes, en el que exploramos ideas de cambio social y de innovación social, ¿no? Acabé dirigiendo también hace un par de años un evento de la Unión Europea sobre migraciones, ¿no? Y trabajo en proyectos de innovación educativa pues, con fundaciones y con colegios y con redes de coles como muy chulas, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, para cuando había acabado la carrera, pues, había dejado bastante de lado la música y me había venido muy fuertemente al mundo social, ¿no? Desde el voluntariado hasta la innovación, hasta el emprendimiento, hasta la educación. Disfruté muchísimo de esos 2 años de olvidarme de las baquetas y de no hacer conciertos y decir, bueno, voy a dedicarme a aprender y a descubrir el mundo, porque además ocurre una cosa que es bastante importante que tengáis en cuenta si os queréis dedicar a las artes escénicas, que es que aunque sí que son carreras universitarias y sí son grado universitario oficial, pues están muy separados de los campus a nivel físico. O sea, yo estudié en Conservatorio Superior y yo no tenía ni idea de lo que ocurría en la universidad, ni de que había otros campos de conocimiento que podían ser pues, muy interesantes y que me podían gustar muchísimo, ¿no? Entonces, disfruté mucho de esos 2 años, hasta los 24 creo que fue, bueno, ahora tengo 26, tampoco fue hace tanto, pero hasta los 24 estuve explorando esos mundos y tuve la suerte de que en Madrid, yo estaba viviendo en Madrid, trabajando en Madrid, bueno, volví a coincidir con una amiga con la que bueno, ya me conocía desde los 10 años y con la que estudié la carrera, que ella es percusionista también. Y bueno, ella resulta que estuvo después de la carrera 2 años y medio de gira con una compañía internacional que se llama Mayumana, que igual tampoco suena, lo cual me deprimirá mucho, pero seguro que a vuestros padres pues, y a mi madre sí. Pero bueno, con Mayumana estuvo 2 años de gira y allí conoció pues, a bailarines, a acróbatas, a directores escénicos, ha trabajado con gente de teatro musical del Rey León, o sea, como que vio todo el mundo del espectáculo desde dentro, ¿no? No desde la perspectiva más académica, sino desde la perspectiva de una compañía. Y empezamos a entablar muchas conversaciones sobre qué ocurriría si uniésemos esos 2 mundos en los que trabajábamos cada uno, ¿no? Y en este momento, pues yo qué sé, esto que lo vas repitiendo tarde tras tarde, a ella se le acabó la gira y yo tuve cierto parón de proyectos, dijimos, oye, si montamos nuestra propia compañía de artes escénicas, ¿no? Y ahí montamos Cubo. Cubo es la compañía en la que, bueno, que dirijo y en la que trabajo mi día a día, ¿no? De hecho, estoy hoy aquí en el estudio porque tenemos lío todo el día. Y trabajamos uniendo el conocimiento de artistas escénicos, pues eso, que trabajan, uno de nuestros compañeros está ahora en la producción del CRIB, en Palmira estuvo de gira con Mayumaná, tenemos a gente del Circo del Sol, bailarines contemporáneos. ¿Qué pasa si unimos todo eso con todo lo que traemos otra parte del equipo, que estamos más especializados en procesos de innovación socioeducativa? En mi caso, innovación social, pero tenemos un psicólogo educativo, trabajamos muy a menudo con una antropóloga especializada en migraciones. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos proyectos uniendo esos 2 mundos? Entonces, nuestro día a día pues, es como bastante random a veces, ¿no? Pues, por ejemplo, a finales de mayo toco madera, si todo va bien, pero estrenamos un show en Gran Vía para familias que es educativo y que han estado trabajando todo el elenco con un montón de especialistas en innovación educativa, pero luego, por ejemplo, en verano, pues estos mismos artistas se dedican a hacer talleres para niños y niñas en Valencia para aprender sobre medio ambiente y crisis climática a través de la percusión y de la danza, ¿no? O otras veces pues estamos haciendo formación a profesorado en un máster que tenemos sobre educación musical e innovación educativa, ¿no? Entonces hemos conseguido un poco pues unir esos 2 mundos y demostrar que ese discurso que tenemos muy aceptado por la cultura, no es cuestión de la academia ni siquiera, es de una cultura y de una historia reciente pues muy específica de este país, ese discurso de que el artista o el músico en mi caso solo se puede dedicar a estar encima del escenario, ¿no? Pues igual no es cierto, ¿no? Los artistas nos podemos dedicar a muchísimas cosas, a ser profesores, a hacer talleres para niños, a hacer proyectos para personas con discapacidad y que encima pues puede ser, bueno, pues rentable y que nos puede dar para vivir, ¿no? Ese mito de que del arte no se puede vivir, yo por suerte no lo tuve que sufrir cuando era joven, mis padres siempre me lo pusieron todo a favor, pero bueno, es un mito que es cierto que es falso y que estadísticamente, y además a nivel de empleabilidad, pues es bastante falso, ¿no? Entonces, bueno, mi día a día consiste en eso, cada vez menos encima de los escenarios y cada vez más desde la parte de la gestión,
pero bueno, he tenido la suerte de conocer y trabajar en mi día a día con un montón de artistas diferentes, ¿no? Y todo esto, bueno, toda esta en turra que os he dado, como de 10 minutos de mi historia, pues sí que he hecho un poco el ejercicio de concretarla en 3 cosas más concretas que igual, pues yo que sé, sí que os pueden servir, ¿no? La primera cosa que sí que he aprendido en todo este proceso es que, como os decía, las instituciones académicas artísticas son tremendamente endogámicas, ¿no? Los músicos estudian con los músicos, los actores con los actores y los bailarines con los bailarines, ¿no? Y estudiamos y aprendemos en instituciones físicamente diferentes, quiero decir, no es como la universidad la que te puede mezclar con otras carreras, ¿no? Y eso es un, bueno, es un error, pero sobre todo es una pena, ¿no? Entonces, si algunos queréis dedicar a las artes escénicas, especialmente, que es de lo que más sé, pues bueno, hacer ese ejercicio desde el principio de mezclaros, de ser músico, pero ir a algún que otro taller sobre danza, de aprender sobre escenografía, de saber qué está ocurriendo en el mundo de la gestión y la producción de espectáculos, porque al final en esa ruptura por disciplinas que nos meten desde pequeñitos, incluso cuando hablamos de asignaturas en el cole, pues no es del todo real, ¿no? Y hace que las cosas sean mucho menos divertidas cuando empiezas a crear tu propia obra artística, ¿no? En segundo lugar, es bueno, pues que tengáis en cuenta y que os informéis muy bien de qué salidas tienen las artes escénicas, porque hay muchas más de las que pensamos. Aquí estoy siendo un poco redundante, pero sí que es cierto que para que os hagáis una idea, más del 90% de los alumnos que han acabado las carreras superiores de música o sea, tienen un empleo de lo que han estudiado, pero a menudo lo compaginan con carrera como profesores, ¿no? Entonces, saber eso desde antes, saber que si estudias música vas a acabar siendo profe probablemente y que lo vas a poder compaginar, pues es guay, ¿no? Que lo tengáis desde antes ya sabido, investigado un poquito para rompernos ese mito del artista bohemio internacional, ¿no? Y ya por último, y no me enrollo más, que no me quiero pasar de tiempo, para mí lo más importante y que más me costó cambiar el chip cuando acabé la carrera es que cuidéis mucho la parte de conciliación, que esto también lo decía Carlas, ¿no? Curiosamente, creo que no es una cosa solo de música, ¿no? Conciliación y de disfrutar, ¿no? El hecho de empezar con 4 años a estudiar una disciplina artística y vivir de ello y tener esa visión de voy a profesionalizarme de esto, en muchos casos me ha hecho olvidarme pues, de que yo empecé música simplemente porque quería socializar, porque me lo quería pasar bien, pues tocando el tambor, que era tocar la batería con mis colegas, ¿no? Pues bueno, eso se olvida en muchísimos casos, ¿no? Y sobre todo cuando se convierte en una profesión, y es una pena. Entonces, bueno, siempre que intento recordarlo desde el principio, que no se olvide para qué estáis haciendo esto y bueno, y que siempre que podáis saquéis esos ratitos para, pues bueno, poder tocar con vuestros amigos o poder actuar o poder explorar sin ningún fin más allá, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi resumen. Sí que es cierto que no os he podido decir un itinerario académico tan chulo como el que tienen Carlas e Itziar, ¿no? Pero bueno, sí que os puedo decir, mira, como último consejo, que llevo toda mi vida estudiando música y me estoy arrepintiendo tanto de no haberme dedicado a otras disciplinas que aunque no os puedo poner mi currículum súper extenso de academia, el año que viene empiezo el grado en sociología, así que bueno, como ejemplo de que lo de las artes escénicas está bien, pero que si podéis aprender de más cosas y poder disfrutar un poco más de la vida, porque también está mejor, ¿no? Y ya me callo y para todas las preguntas que puedan surgir, si hay alguna, pues encantadísimo. Genial, pues muchísimas gracias, Quique. Aquí hemos escuchado otras cosas, pero bueno, hay elementos comunes que se repiten, ¿no? Como el disfrutar de lo que hacéis, que el trabajo es una parte muy importante de la vida, el aprendizaje a lo largo de la vida. Y bueno, pues ahora que estamos todos juntos aquí otra vez, os voy a lanzar algunas preguntas que nos han ido llegando. Carlas, por volver otra vez al inicio, preguntas sencillas y otras más complicadas. ¿Cuántas operaciones sueles hacer al mes y cómo afrontas las operaciones que no acaban con todo el éxito que esperarías? Bueno, no he comentado antes que, por supuesto, que un trabajo, en mi trabajo, la cirugía es una parte muy importante, ¿no? Y yo no hago la intervención la hace un equipo. Yo soy el cirujano de un equipo que está dentro de quirófano y que tenemos que trabajar todos en el mismo sentido. Estamos trabajando en un proceso y tenemos que estar muy bien integrados para que eso llegue a buen puerto. Yo siempre digo que una montaña no se culmina solo cuando has llegado a la cima, sino cuando vuelves a llegar al coche y estás bien, ¿no? Entonces, en un proceso quirúrgico tenemos que estar todos bien unidos y tenemos que trabajar todos con el mismo objetivo, con el máximo respeto, ¿no? Entonces,
El número de cirugías, pues en mi caso, pues la verdad es que trabajo bastante y suelo hacer unas 30 cirugías o 30 y pico cirugías al mes de columna. Y es un porcentaje importante de actividad porque requiere tiempo. Pero para operar, yo siempre digo que nosotros no somos solos los que hacemos la cocina, ¿no? Los que preparamos el canalón y lo metemos en el horno, sino que tenemos que probarlo también después y saber cómo está. Por lo tanto, le tenemos que dedicar una parte muy importante a la asistencia al paciente. Tenemos que orientarlo y tenemos que valorar el resultado de nuestra acción. Es muy importante que la cirugía no se complete cuando te has quitado los guantes quirúrgicos, sino cuando has valorado el resultado de esa acción que has hecho. Y me comentabas cómo afrontas el fracaso, ¿no? En este caso, pues la verdad es que tienes que valorar siempre las cosas que haces. El peor enemigo de una cosa es valorarla a lo largo del tiempo, ¿no? Porque ves que muchas cosas pues a veces se tuercen y si las valoras solo cuando las acabas de hacer, pues no es predecible su futuro. Y cuando ves que una cosa se tuerce o porque no has acabado de realizar lo que querías realizar o porque forma parte de las posibilidades que había de que no fuera un éxito, lo que tienes es que reconsiderar otras opciones y tienes que mirar dónde puedes incidir para mejorar esa acción que has hecho. Y a veces es una acción que te exige pues, revisar una cirugía y un paciente, por ejemplo, un caso que es poco frecuente, pero que puede aparecer que se infecte una cirugía, pues lo que tienes que hacer es afrontar esa realidad y tienes que tratarla. Lo que no puedes hacer es meterla debajo de una alfombra, tienes que afrontar las realidades, buscar cuáles han sido las variables que han influido en que haya ocurrido ese desenlace y buscar la mejor solución. Estupendo, pues muchas gracias, Carlas. Otra pregunta para Itziar. ¿Qué es la lingüística computacional exactamente? Y también nos preguntan si en una empresa con una componente tan tecnológica como IBM hay otro tipo de perfiles que puedan venir de las humanidades o de las ciencias sociales. Bueno, voy por partes. Lingüística computacional. De hecho, trabajamos con lingüistas computacionales. Básicamente, a lo que nos ayudan es, digamos, a transformar o enseñar a las máquinas. Por ejemplo, si estamos construyendo un asistente virtual, un chatbot, estoy segura que muchos de vosotros ya sois usuarios de alguno. Básicamente a lo que nos ayudan es a comprender cómo nos comunicamos nosotros los humanos y poder trasladar esas teorías, esas maneras, esas variaciones de comunicarnos al mundo, a la interacción hombre-máquina, ¿no? Por tanto, y ya enlazo con la segunda pregunta, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, se hacen necesarios muchísimos perfiles y no solo tecnológicos. Trabajamos con diseñadores que son al final los responsables, los encargados de saber cómo debemos construir la experiencia de usuario. Trabajamos con lingüistas computacionales, que son las personas, como comentaba antes, que nos ayudan a enseñar a las máquinas, ¿no? A enseñar a los asistentes virtuales cómo entender cómo es la comunicación, cómo nos comunicamos los humanos. También tenemos expertos de negocio, que también son otra pata fundamental. Por supuesto, ya en el ámbito técnico están los desarrolladores y los ingenieros de inteligencia artificial. En general, siempre trabajamos en equipos multidisciplinares y no solo entran perfiles técnicos, sino que entran perfiles de todo tipo, ¿no? Como comentaba. Muy bien, pues muchas gracias, Itziar. Quique, preguntas para ti. ¿Por qué decidiste montar tu empresa y cómo fue esa aventura? ¿Constituirte como autónomo? ¿Cómo se genera todo esto? Y otra pregunta al hilo de lo que comentaba Itziar. En el mundo de las artes, ¿hay perfiles tecnológicos? ¿Otro tipo de perfiles que a priori no nos imaginemos?
Vale, bueno, pues empiezo luego por la primera. Vale, ¿por qué decidí montar mi empresa? Pues bueno, yo creo que porque no había ningún sitio. O sea, yo trabajo mucho en el sector del emprendimiento, pero siempre digo lo mismo, que si te puedes ahorrar emprender, porque encuentras el sitio donde trabajar, pues oye, también disfrútalo, ¿no? Yo pues no tuve esa suerte. Yo sí que es cierto que había trabajado en compañías de artes escénicas, pero siempre que había estado sobre el escenario, o sea, enfocado más en actuar, en hacer giras, pues bueno, siempre me faltaba esa parte pues más social en la que trabajaba, digamos, en la otra vertiente. Entonces, como no conozco ningún sitio donde pudiese trabajar de esa manera, pues bueno, monté mi propia empresa y también porque tuve la suerte de tener a mi mejor amiga, que justo es especialista en artes escénicas, que lo petó muy fuerte cuando estuve de gira y que vamos, que somos un tándem estupendo y nos llevamos genial, ¿no? Entonces, bueno, pues nos unimos los dos mundos y pudimos tirar para adelante. ¿Cómo es el proceso de montar una empresa? Pues bueno, pues una aventura y una montaña rusa de emociones. Hay días en los que, bueno, pues todo va bien. Al principio tuvimos la suerte de que hicimos mucho análisis del mercado en el que trabajábamos y entendimos muy bien dónde entramos. Y muy pronto pues pudimos ser sostenibles y vivir de esto. Luego llegó una pandemia y por lo que sea seguimos siendo sostenibles, pero un poquito menos y tuvimos algún que otro susto, ¿no? Pero bueno, pues el proceso es con mucho cuidado de las personas que estamos porque requieren muchísimas horas de trabajo en el día a día, más de las que deberían, y entonces hay que cuidarse mucho unos a otros. Y bueno, y yo qué sé, y con mucho, no iba a decir optimismo, no sé si optimismo o ingenuidad, pero por lo menos con mucha, pues eso, optimismo de decir, bueno, esto va a tirar para adelante, aunque haya una pandemia y trabajemos en el sector de las artes escénicas, ¿no? Entonces el proceso fue encontrar a la persona adecuada y encima en el momento, bueno, iba a decir el momento adecuado al principio, luego ya llegó esta situación y se dificultó, ¿no? Pero bueno, no tuvo mucho más misterio, ni heroicidad, ni épica, ¿no? Y luego, por otro lado, la otra pregunta era perfiles diversos, ¿no? En artes. Pues mira, es una de las peleas que tenemos nosotros con la compañía. Diré que no es habitual encontrarse perfiles diversos en el sector de la cultura, sí, de las artes escénicas un poquito menos, ¿no? Y sobre todo en lo más mainstream, es raro, es raro. Pero por una cuestión académica en la que, como decía antes, pues es muy raro que confluyan esas disciplinas porque no hay espacios organizados donde pues, un perfil de un ingeniero, un programador, pueda coincidir o emprender un proyecto o generar una obra escénica con un artista. Pero bueno, esto no quiere decir que no deba haberlos, todo lo contrario, debería de haber más. Sí que hay instituciones que cada vez hablan más de cultura digital. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muy de cerca con otros perfiles como psicólogos, antropólogos para nuestras obras. Entonces, creo que o sea, es muy importante que nos llevemos el mensaje de que la cultura no es cosa de artistas. La cultura es una cuestión muchísimo más transversal a todo lo que nos atraviesa. De hecho, antropológicamente definir la cultura es dificilísimo, ¿no? Y necesitamos perfiles muy diversos para crear nuevas obras, nuevos modelos de programación y nuevos modelos pues de generar arte, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el camino de que haya más. Creo que si alguien está interesado, pues por favor que busque esas sinergias todo lo que pueda. Y creo que además la tecnología es un mundo en el que, sobre todo en España, vamos muy por detrás en cuanto a cultura. No quiero ser catastrofista, nos queda mucho por hacer, pero bueno, que hay un camino pues estupendo, ¿no? Para mezclar ahí saberes y disciplinas. Estupendo, Quique, pues muchas gracias. Y una pregunta común a todos. ¿Cuáles diríais que son las dos habilidades o las dos competencias o las dos, maneras de ser o que definen vuestra profesión o que son necesarias para poder desempeñarlo? A ese nivel, más de competencia transversal o de habilidad. Pues si queréis, empiezo yo. Yo creo que es muy importante actualizarte constantemente, ver dónde está el mundo y ver hacia dónde va o tener una pequeña visión de hacia dónde va, ¿no? No estamos anclados en el presente porque enseguida ya es el pasado y tenemos que tirar hacia adelante y saber qué estamos haciendo, cómo se innova, cómo va evolucionando nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo actualizarse. Y otra de las cosas que creo que es muy importante es el trabajo en equipo. El tener un equipo que permita, de distintos profesionales, como decían mis dos compañeros, que permitan que se obtenga el logro que es el objetivo de tu actividad. Y saber valorar a las personas es una de las cosas más importantes.
Genial, muchas gracias, Carlas. ¿Quién quiere continuar? Itziar, Quique. Si queréis, continúo yo. Pues respecto a habilidades transversales que veo que puedan ser necesarias, bueno, yo creo que las dos que nombró Carlas, ¿no? Fundamentales, el tema de, y lo hemos comentado antes, de estar continuamente aprendiendo, ¿no? Que no se acaba solo con la carrera, sino que esto es un aprendizaje continuo, el tema de trabajar en equipo. En mi caso concreto también añadiría, por un lado, la resolución de problemas. Existen muchas maneras de resolver un problema y desde muy diferentes perspectivas. Entonces, para mí es fundamental entender, comprender, dado un reto, cuál es la mejor solución, en mi caso relacionada con la tecnología que puedo ver, ¿no? Y existen diferentes puntos de vista a la hora de plantear una solución, por tanto es súper importante tener esa habilidad. Y por otro lado, me voy a repetir, pero es que es súper importante para mí el tema de estar aprendiendo continuamente, ¿no? Como decía, para mí no se ha acabado solo en la carrera, de hecho en la carrera yo lo que vi fueron los fundamentos básicos y a partir de ahí solo he ido creciendo y creciendo y aprendiendo, no solo tecnológicamente, ¿no? sino de otras áreas y disciplinas que puedan complementar el trabajo que hago. Bueno, pues es que habéis dicho todo. Yo solo ¿Te queda por alguna, sumar, Quique? y bueno, por sumar, la primera, bueno, voy a decir creatividad, pero por matizar, porque creatividad es como tremendamente amplio y evidente. Sí que es cierto que, o sea, en mi experiencia, pues en encasillar, ¿no? O encajonar en la palabra arte dentro del concepto empresa, pues muchas veces incluso es contradictorio y genera dinámicas que el hecho de yo tener que obligar a los artistas a generar un producto que luego se va a colocar en un mercado, pues como que no es el diálogo que se suele generar, ¿no? Y no suele funcionar. Entonces, para nosotros es muy importante generar espacios donde por mucho que tengamos que cobrar a fin de mes y hacer mucho y todo lo que quieras y los bolos que quieras, eso se mantenga, esos espacios de ruptura, de explorar más allá, de no ponerte demasiados límites creativos, pues es muy importante, ¿no? Pero cuando te profesionalizas, pierdes un poco la tradición esa, bueno, pues de que soy artista y yo, en teoría, mi arte tiene que cuestionar aquello que está, bueno, sobre lo que está interpelando, ¿no? Eso por un lado la creatividad. Y luego por otro lado, cuidado, los cuidados, ¿no? Que esto suena como un poco hippie, pero también es importante. Cuando trabajas con gente que todos los días se pone delante de 500 personas a actuar, abrirse en canal para explicarles y para explicar todas sus emociones y para contar y narrar y cuestionar, pues bueno, eso parece que no, pero pues, bueno, pues puede quemar o puede cansar o puede agotar a nivel creativo o a nivel escénico o a nivel interpretativo, ¿no? Entonces, esos espacios donde continuamente revisamos que, oye, chequeemos que estamos todos bien, ¿no? Pues aunque en todas las profesiones creo que es importante y en todos los equipos creo que tiene que haberlos, pues en el sector artístico, pues quizás un poquito más, ¿no? Porque estás 100% expuesto cada vez que te subes a un escenario a actuar, ¿no? Y tienes que mantenerte, ¿no? En forma. Entonces, bueno, diría esas dos cosas. Genial. Bueno, en realidad todas son tan importantes que aplican, pero es verdad que cada área profesional o cada sector pues puede tener sus particularidades. Y otra pregunta común, que cuando estabais en cuarto de la ESO, ¿qué tal estudiantes erais? ¿Erais de sobresaliente, de bien, de notable? Y ya para terminar, como nos quedan unos minutitos, si les podéis lanzar, ¿qué mensaje les lanzaríais a todos esos alumnos y alumnas que tenéis delante, aunque no los podáis ver, que están justo en ese momento? Cuarto de la ESO, van a empezar a tomar decisiones y con esto ya cerramos. Pues si queréis empiezo yo. Yo en cuarto de la ESO, la verdad es que no hice cuarto de la ESO, pero bueno, era un estudiante regular, era un estudiante pues que aprobaba habitualmente mis exámenes, que tenía unas notas bastante buenas, porque si no, no hubiese podido entrar en medicina. La verdad es que la media es importante
y que ya en ese momento tuve que tomar una decisión. Yo estaba estudiando música también y era músico y después durante mi carrera de medicina seguí trabajando como músico. Yo era trompetista en diferentes orquestas y tuve, pues, bueno, forma parte de mi bagaje profesional y de saber cómo trabajar en equipo. Una orquesta es un equipo también, no solo hay el solista. Y tuve que decidir entre seguir en mi vocación musical o seguir mi vocación de médico, ¿no? Y pues seguí trabajando de músico porque me permitió pagarme mis estudios, pero luego tuve que tomar una decisión y dejar la música y tenerla pues como un hobby que sigue siendo algo de pasión, pero dedicarme a la medicina, ¿no? Yo creo que si quieres algo lo tienes que trabajar y te tienes que dedicar y por lo tanto tienes que mirar de tener las mejores notas posibles porque eso va a ser un sesgo importante en tu futuro profesional. Y que mi mensaje es que la gente tiene que hacer lo que realmente le gusta mucho, ¿no? Aunque piense que tiene poco sentido, porque si te gusta mucho y lo haces bien y lo sabes desarrollar, vas a ver que lo vas a disfrutar y que vas a emprender en ese campo y que, por supuesto, la vida es muy larga y que te puede permitir el cambio y tomar otras direcciones, ¿no? Pero, sobre todo, hacer lo que te crea pasión, ¿no? Y lo que te gusta, que le vas a dedicar muchas horas y seguro que eso va a ser bueno para ti. Fenomenal, pues siguiente, como queráis. Si queréis, pues continuar con la ronda, Itziar. Continúo yo si queréis. Yo en cuarto de la ESO, como os comentaba antes, respecto a si era una estudiante o no, la verdad es que yo era una estudiante que se llevaba mucho se dejaba llevar mucho por la motivación que tenía respecto a las asignaturas, ¿no? Entonces las asignaturas que más me gustaban o que más me motivaban las llevaba fenomenal, las que no me motivaban tanto no las llevaba tan bien, ¿no? Y en ese momento, pues como os comentaba antes, la verdad es que no tenía ni idea de lo que quería estudiar y además es que era totalmente dispar, o sea, me gustaba muchísimo la biología. Entonces, pues decía, oye, pues igual medicina podría ser una opción. Me gustaban las letras. Decía, oye, periodismo, filología hispánica también puede ser otra opción, ¿no? Y luego tenía, ¿no?, mi parte más de tecnología que desde pequeña pues llevaba desarrollando, ¿no? Entonces, aquí yo lo que pensaba o lo que hice fue explorar al máximo, ¿no? Yo intenté no cerrarme puertas lo antes posible. Siempre intentaba, por ejemplo, en mi caso, yo decía hacer un bachillerato biosanitario de tal manera que luego si decidía estudiar otro tipo o me daba por estudiar otra carrera, no cerrarme puertas, ¿no? Entonces yo aquí lo que os diría es que exploréis todo lo que podáis y que en algún momento ya será el clic, ¿no?, que en mi caso fue durante la carrera, de qué es lo que os va a gustar, qué es lo que os apasiona y si estáis en ese momento de no tengo ni idea de qué hacer, llegará, ¿no? Y para que llegue, lo que os comentaba, explorad lo máximo posible. Si tenéis la oportunidad de trabajar en una iniciativa o proyecto fuera del colegio, fuera de la universidad, fuera de lo que sea, explorad, porque yo creo que es la manera de que lleguéis a esa pasión o pasiones, porque no tiene que ser única exclusivamente, que de verdad os motiven y encontréis una profesión o una carrera que os gustaría desarrollar. Muy bien, Itziar, pues muchísimas gracias. Quique, Bueno, últimos mensajes. Joder, siempre toca el último y lo decís todo. Pues nada, yo era un estudiante, tampoco era muy bueno, era apañado, yo que sé, 7, 8, como eso, ¿no? Pero sí que es cierto que yo como desde pequeño tenía claro que me iba a dedicar a la música. Yo hice un pacto con el instituto y dije, bueno, ni tú ni yo estamos muy contentos de esto, pero tenemos que superarlo y vamos a sacar lo mejor posible, ¿no? Entonces yo dedicaba muchos esfuerzos a la música y no disfruté todo lo que merecía el instituto y no aproveché todo lo que debería, más allá de salvar los exámenes, ¿no? Y aparte, pues el consejo que os daría, bueno, es que creo que lo han dicho todo. A mí siempre me gusta decirle, pues, cuando trabajo con jóvenes que puedan estar en vuestra edad, que a mí me gusta pensarlo como que la gente, o sea, lo que vayáis a decidir ahora, lo que os gusta ahora y lo que os queréis dedicar, no va a determinar ni muchísimo menos lo que sois o lo que dejéis de ser, ¿no? De hecho, las personas no somos las personas
estamos, ¿no? Tú puedes estar ahora muy motivado con dedicarte pues, a la medicina, puedes estudiar medicina y tenéis que ir a mil a por la medicina y estudiar y trabajar y sacar nota, tal, pero puede que de aquí a 10 años estés en otro punto de tu vida y estés con muchísimas ganas de hacer otras cosas, ¿no? Entonces la gente, a mí no me gusta, o sea, yo digo que soy músico, ¿no? Pero igual no, igual también soy muchas más cosas y no podemos como limitar a la persona a eso, ¿no? Yo estoy dedicándome a la música, me dedico a las artes escénicas y estoy en esto, pero ojalá de aquí a 15 años esté dedicándome a otras 1000 cosas tremendamente diferentes, ¿no? Entonces, quitaros todo lo que podáis, que sé que no es fácil siempre, ¿no? Esa presión de que lo que vayas a decidir ahora va a ser lo que, vamos, lo que vas a ser, ¿no? Ni siquiera lo que te vas a dedicar, ¿no? O sea, voy a hacer esto. Bueno, pues igual no. Pues igual eres otras 1000 cosas más interesantes que todo eso, ¿no? Y no puedo sumar mucho más a lo que han dicho los compañeros. Muy bien, Quique, pues muchas gracias. Entonces, como resumen, nos podemos quedar con que la vocación y la pasión pues hay que seguirla, que puede cambiar, que no es nada determinante, que la vida da muchas vueltas, que hay que continuar explorando y formándose a lo largo de la vida y que también hay que tomar decisiones en algunos momentos. Y como esto es lo que les ocupa a los alumnos y a las alumnas que están al otro lado, pues simplemente agradeceros muchísimo vuestro tiempo, vuestra dedicación, que hayáis hecho este ejercicio de poneros en sus zapatos y de contarles pues de una manera tan sencilla, pero a la vez tan enriquecedora, pues bueno, cuál ha sido vuestra experiencia y que todos hayamos podido entender y comprender también unas pinceladas de profesiones y de ámbitos profesionales tan dispares como los vuestros. Muchísimas gracias y continuamos con más encuentros esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.